cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un hecho histórico que amerita una reflexión crítica y son los atentados al Club El Nogal en Bogotá. Ya han visto ustedes la película Esto huele mal, inspirada en el hecho, y acá pueden ver ustedes lo que dijo la prensa en diferentes momentos de lo sucedido. RCN tiene una cadena internacional que es parte también del mismo conglomerado que es NTN 24, y en ese conglomerado tienen el programa La Noche, que es un programa activista en donde se hicieron famosos mostrando los escándalos del chavismo, la dictadura de Fidel Castro en Cuba, y en este tema de los atentados en el Club El Nogal hacen un informe para celebrar los 10 años, un informe de 8 minutos en donde hay que destacar 3 aspectos. El primero, que no muestran el antecedente histórico de la noticia. En este club se reunían políticos y paramilitares a planear atentados contra las guerrillas. Y esta es la parte que el canal RCN y el medio NTN 24 a través del programa La Noche ocultan. Si ustedes vuelven a escuchar ese informe, se van a dar cuenta que dicen en donde se hacían reuniones políticas y económicas, pero les faltó un pequeñísimo detalle: reuniones políticas y económicas entre empresarios, politiqueros y paramilitares para planear atentados contra las guerrillas. ¿Por qué RCN, NTN 24 y el programa La Noche omiten este dato? Porque es un medio desinformativo, es un medio activista. Segundo elemento para tener en cuenta: el periodista que presenta la noticia de los 10 años del atentado terrorista dice que el grupo terrorista de las FARC, el grupo criminal, está haciendo un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y que el gobierno de Santos los está protegiendo. Pero si llamamos a las FARC un grupo terrorista, pues también tenemos que llamar al ejército y a la policía grupos terroristas, porque en la Operación Orión mataron el doble de personas que en el Club El Nogal. Y me da mucha risa que en ese video que saca el programa La Noche sale Álvaro Uribe y Marta Lucía Ramírez, los dos autores intelectuales de la Operación Orión. Y si ustedes buscan en YouTube, les pongo el reto: conmemoración de la Operación Orión, RCN. No sale nada, no sale un solo video. Es más, noticia RCN Operación Orión, no sale ni medio video. Porque RCN sí conmemora la muerte de 36 personas y no conmemora la muerte del doble de personas en la Comuna 13 de Medellín, en la Operación Orión. Operación conjunta entre fuerzas militares, de policía y paramilitares. Y son el doble de víctimas. Y otro hecho que llama la atención: dicen en el informe del programa La Noche que este ha sido uno de los atentados terroristas más delicados en la historia de Colombia. Y nada más meses atrás habían hecho la Operación Orión. Entonces, no entiende uno cómo homenajean, se indignan con una y no con la otra. El pensamiento crítico nos invita a criticar por igual, así hayan muerto el doble de personas en la otra y así en la otra hayan sido los mismos agentes del orden los terroristas.
Y nadie niega que las FARC es una organización terrorista, nadie lo niega. Pero lo que sí niega mucha gente es que el ejército y la policía fue convertida por gobiernos de turno también en una organización terrorista. Y el terrorismo del ejército y de la policía es más delicado que el terrorismo de las guerrillas, por una sencilla razón, porque son los legales, son los que reciben un pago de impuestos, y las guerrillas también cobran vacunas. ¿Qué diferencia hay entre una guerrilla y un ejército? Que el ejército es legal. Son igual de terroristas, o a veces el ejército puede ser más terrorista, como en el caso de los falsos positivos. No existe ningún escándalo en la historia de Colombia más asesino y más aterrador que los falsos positivos. ¿Y por qué RCN no hace lo mismo con los falsos positivos? Porque a Uribe le sigue diciendo el presidente Uribe. ¿Por qué a Marta Lucía Ramírez le sigue diciendo la ex vicepresidente o la ex ministra? ¿Por qué no dice que también son terroristas como Timochenko, como el Mono Jojoy y como Raúl Reyes? Y esa es la doble moral que uno critica a estos medios, porque el concepto de terror viene de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa vio cómo la burguesía se montó al poder a través del pueblo, decapitando al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta. Y el remedio fue peor que la enfermedad, porque estos burgueses jacobinos que se montaron al poder terminaron siendo más terroristas que los monarcas, que tenían a la gente aguantando hambre. Con los burgueses no solamente siguieron aguantando hambre, sino que el terrorismo aumentó, y ahí nació el concepto de terrorismo. Y en la actualidad existe una trampa en los medios masivos desinformativos: hacernos creer que solamente los grupos armados ilegales son los terroristas, cuando el terrorismo no conoce legalidad, y a veces el terrorismo legal termina siendo más asesino que el terrorismo ilegal. Y también pueden ver ustedes el informe que hizo Noticias 1, del Canal 1. En Noticias 1, en vez de decir adjetivos, informan el hecho. Es un periodismo mucho más serio que el de RCN. En Noticias 1 muestran el día en que la guerrilla de las FARC reconoció los atentados al club El Nogal. Y eso es importante para la historia, que los grupos armados terroristas reconozcan lo que hicieron. Pero eso no ha pasado con los otros terroristas. Álvaro Uribe no ha sido capaz de reconocer que él fue el autor intelectual de los falsos positivos, ni de la Operación Orión, ni de las masacres del Aro y la Granja, ni que hay 15 testigos en su contra asesinados. No ha sido capaz de reconocer eso. Hasta los guerrilleros terroristas, tan masacrados por estos medios, hasta esos guerrilleros están reconociendo que ellos hicieron eso. Durante varios años lo negaron y dijeron que era una campaña mediática contra ellos. Y por eso es tan cuestionable la actitud de estas personas. Ni siquiera Juan Manuel Santos ha salido a reconocer su responsabilidad por los falsos positivos. Y lo peor de todo, a Juan Manuel Santos le dieron un premio Nobel de Paz. No se lo merecía. Más allá de que haya dividido el uribismo y que haya hecho un proceso de paz medianamente bueno, eso no da mérito para que le den el premio Nobel de Paz. ¿Qué pensaría la comunidad internacional si en algún momento meten a la cárcel a los delincuentes de lesa humanidad, Marta Lucía Ramírez, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, y la comunidad internacional dice: ve, Álvaro Uribe fue nombrado gran colombiano, esta señora fue ministra del crimen de lesa humanidad y luego fue vicepresidente de un títere de este otro, y este otro se ganó un premio Nobel de Paz, y este otro le dicen el gran colombiano? Grave, muy grave.
Esos son los ídolos de barro. ¿Y qué le abono yo a Noticias 1? Que por lo menos intenta analizar la noticia sin sesgo, sin fanatismo, mostrando todas las caras de la moneda. Y siempre lo he dicho, Noticias 1 es el medio más cercano al pensamiento crítico. No defiende ninguna ideología, no tapa ningún tipo de terrorismo. No es un medio vendido, ni mitómano. Y tiene un equipo editorial y investigativo muy bueno. Pero no podemos quedarnos con la punta del iceberg. Hay que ir más atrás. ¿De dónde viene ese odio a las FARC? Ese odio existe desde la década de los 60. De hecho, las FARC son producto del odio de Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia. Guillermo León Valencia fue un presidente conservador de extrema derecha, católico, que gobernó a Colombia entre 1962 y 1966. Fue el primer presidente del Frente, el segundo presidente del Frente Nacional, el primer presidente conservador del Frente Nacional. Este señor, después del magnicidio contra Gaitán, tuvo la oportunidad de hacer el segundo proceso de paz en el país, después de los de Rojas Pinilla con las guerrillas del llano de Guadalupe Salcedo. Pero este señor no quiso la paz. Ahí entrevistan al profesor Antanas Mocus, que él dijo algo sabio, pero que también aplica para este caso. Él dijo, hay grupos que no están preparados para la paz y por eso se mantienen en la guerra. Y el abuelo de Paloma Valencia, Guillermo León Valencia, no estaba preparado para la paz. Porque estos campesinos que todavía no eran guerrilleros, que eran liberales, gaitanistas, perseguidos por terratenientes, estos le enviaron una carta proponiéndole un proceso de paz. Y el señor Guillermo León Valencia no quiso. Y literalmente aplicó el plan Lazo de John F. Kennedy, el Latin American Security Operation, acá traducido como Plan Lazo con Z. Y él decía, con los comunistas no se puede negociar. A los comunistas hay que eliminarlos como si fueran cucarachas. Y por eso fue que planeó la operación Marquetalia, para eliminar esos comunistas, que entre otras cosas todavía no eran una guerrilla. ¿Y qué hicieron los sobrevivientes a este atentado? Que fue un atentado terrorista donde mataron 58. Y este atentado fue peor que este, porque fue a traición. Porque estos estaban proponiendo la paz. En la época de Uribe nadie estaba proponiendo la paz, ni las FARC ni el gobierno de Uribe, pero este ataque fue a traición de la abuela de Paloma Valencia. Y a raíz de ese ataque terrorista nace una guerrilla terrorista. ¿O qué esperaban? Que naciera una guerrilla pacífica con girasoles. O sea, les matan 58 campesinos y montan una guerrilla terrorista de corte socialista. Ahí nacen las FARC. Las FARC no nacen porque, ay, qué rico dar bala con el ejército, no. Nacen por un atentado terrorista del gobierno de turno, representante del Estado legítimo, entre comillas, en ese momento. Y desde allí hubo varios intentos de paz y todos fracasaron. Que en eso sí no miente el periodista de la noche, o sea, todos fracasaron. Hasta ese momento, el único que medio había funcionado fue con el M-19. Virgilio Barco pudo negociar el proceso de paz más exitoso con una guerrilla hasta esa época de Colombia, a pesar de que les mataron al líder de ellos, a Carlos Pizarro León Gómez, que era candidato a la presidencia, aspirante a la presidencia. Y se intentaron en los acuerdos de Casa Verde, pero existen grupos de exterminio
de extrema derecha, narcoparamilitares, los mismos grupos que estaban exterminando gente en las universidades públicas, que estaban exterminando estudiantes, obreros, periodistas críticos, que sabotearon el proceso. Hay algo en común entre el proceso de paz de Belisario Betancur y el de Andrés Pastrana Arango, que ambos fueron saboteados por los paramilitares y por la oligarquía colombiana, y lograron su objetivo de sabotearlos. El escándalo y el atentado terrorista que generó el saboteo, la toma y la retoma al Palacio de Justicia, algo que también vale la pena analizar, que son los militares los que matan a los magistrados. ¿En qué país normal son más terroristas y más asesinos los militares que los guerrilleros? En Colombia. Los guerrilleros son secuestradores y los militares son genocidas. Entonces, los guerrilleros secuestraron a los magistrados y los militares que entraron a liberar a los magistrados terminaron matando, desapareciendo los cuerpos de los magistrados. ¿En qué país normal pasa eso? En un país normal no pasa eso. Colombia no es un país normal. Si los militares son más terroristas que los guerrilleros, apague y vámonos. Y hay varios ejemplos históricos de que los mayores ataques terroristas de la historia han sido del ejército o del gobierno de turno. La masacre a los pastuzos de Simón Bolívar, más de 500 pastuzos asesinados. La masacre a los sastres del gobierno de Marco Fidel Suárez. La masacre a los liberales de los gobiernos de Laureano Gómez Castro y Roberto Urdaneta. El genocidio de la Unión Patriótica, que eso sí no fue de los gobiernos, pero los gobiernos no pudieron contener esa furia paramilitar, en donde 3 gobiernos fueron ineptos ante los paramilitares, y los narcoparamilitares acabaron con un partido político, democrático y civil casi que en su totalidad. Eso es algo que en pocos países del mundo se ha visto, que maten a 6.500 militantes de un mismo partido o movimiento político. Eso no es normal. Que los militares entren a masacrar magistrados y que sean peores que los guerrilleros que los hayan secuestrado, gravísimo. Y que los militares asesinen a más de 6.402 inocentes y los presenten como guerrilleros, eso tampoco es normal. En Israel, que es un país muy violento también y antipalestino, en Israel hubo 10 casos de falsos positivos, 10, y con eso destituyeron al ministro de Defensa. Aquí en Colombia, al ministro de Defensa lo volvieron presidente y le dieron premio Nobel de Paz, y al que era presidente lo nombraron gran colombiano. Eso es Colombia, un país muy extraño. Entonces, volviendo al tema del Club El Nogal, es gravísimo lo que pasó, murieron inocentes, pero hay cosas peores que han pasado y los medios no se han preocupado, los medios dominantes tradicionales como RCN no les ha importado, y uno nota ahí cierto clasismo también, todo hay que decirlo. En la Comuna 13 mataron a pura gente pobre, estratos 1 y 2, pero aquí los muertos eran estratos 5 y 6, porque ese club era pupi, era un club con precios elevadísimos, era un club fino en donde se reunían presidentes, congresistas, grandes empresarios. Alguien que fuera estrato 1, 2 y 3 no tenía con qué pagar una cuenta ya. Seamos sensatos, murieron ricos y de derecha, porque era un club derechista. Tanto así que hasta los paramilitares se reunían allá con los políticos de derecha para planear atentados. Entonces, esas vidas valen, pero pareciera que solamente valen estas vidas, las vidas de gente pobre que ni siquiera era izquierdista, porque en la Comuna 13 tampoco podemos decir que eran izquierdistas. Habían unos cuantos milicianos por ahí que querían matar, listo. Esos milicianos sí eran izquierdistas, listo. Pero la mayoría de víctimas de la Comuna 13 de la Operación Orión fueron gente del común, que ni siquiera sabía de política, ni siquiera sabía la diferencia entre derecha e izquierda.
Y aquí la mayoría de muertos también fueron inocentes, por no decir que todos. Y en la Comuna 13 también murieron puros inocentes. Y lo más grave de la Operación Orión no es que hayan muerto inocentes, lo más grave es que fue de autoría intelectual de la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, y del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Eso fue lo más grave. De cómo el presidente ordena un genocidio y cómo este genocidio es perpetrado con la dirección de paramilitares, como si los paramilitares también hicieran parte del orden legal. Lo que está pasando en Ucrania, que los paramilitares neonazis del batallón Azov matan a la par con los de la Guardia Ucraniana de Kiev. Eso mismo pasó en la Operación Orión. Eso no solamente está pasando en Ucrania. Y por eso es tan importante que comparemos todos los medios. Porque los medios, como lo dijimos la vez pasada, están llenos de mediaciones. ¿Por qué me gusta tanto Noticias 1? Porque es un medio que no se le nota tanto las mediaciones. Puede tener errores, puede tener intereses económicos y empresariales, puede que caiga en alguna noticia falsa. O sea, no es un medio perfecto Noticias 1, pero sí, entre los medios tradicionales, es de los menos malos. Y antes de pasar a la segunda fuente y al segundo hecho, quiero dejarles 3 reflexiones sobre esto. Lo primero, está reconocido históricamente que Colombia es un país polarizado, y eso nadie lo niega, ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. O sea, Colombia es un país polarizado en donde hay diferentes actores. Desde la época colonial estamos polarizados, en la época republicana hemos seguido polarizados. Ese cuentico es que, ay, no polarice. ¿Cómo así que no polarice? Si ya estamos polarizados. Simón Bolívar y Santander. Luego los seguidores de Bolívar y los seguidores de Santander. Después los partidos tradicionales que nacieron en los 40. Después gólgotas y draconianos. Después las divisiones internas de los partidos tradicionales. Luego la violencia que se volvió la gran violencia de los partidos tradicionales. Después las guerrillas con los gobiernos dictadores. Después los paramilitares, los narcotraficantes, las guerrillas y los gobiernos corruptos. Y ahora los seguidores de Uribe y los antiuribistas, que buena parte de ellos son seguidores de Petro, no todos. El país siempre ha estado polarizado. Me da mucha risa la gente cuando uno critica algún hecho de estos, dice, ah, usted está polarizado o usted está polarizando. De pronto sí estamos polarizando a favor del pensamiento crítico, pero eso de que estamos polarizando, pues ya estamos polarizados desde hace más de 200 años. Y no fue que esto empezó después de la batalla de Boyacá, pero al poco tiempo de haberse formado la República, ya Simón Bolívar y Santander empezaron a discutir. Y a decir, no, yo no quiero algo tan federalista, no, yo no quiero algo tan centralista. Vamos a quitarle los bienes a los indígenas para que todos seamos iguales. Entonces le quitaron los bienes a los indígenas. Así fue la falsa doctrina del igualitarismo. Ah, pero si somos una república, ¿por qué no le damos el voto a las mujeres? Ah, no, es que las mujeres son inferiores, no les puede dar el voto, así seamos una república, entonces no es una república de verdad. Ah, ¿por qué los pobres no pueden votar? O las minorías étnicas. Ah, no, porque es que son inferiores también. Entonces, eso no es una república, es una republiqueta. La segunda reflexión. Hoy más que nunca es importante criticar cualquier medio, sea tradicional, sea alternativo, porque todos los medios son falibles, todos los medios pueden ser mitómanos, todos los medios pueden falsificar la realidad y falsificar la historia. Y hay que ser igual de duro con todos los medios, tener la lupa crítica siempre encendida. Y la última conclusión, para ya pasar al otro hecho que les quiero compartir hoy. El pensamiento crítico, por fortuna,
no está casado con una ideología. El pensamiento crítico no es capitalista, ni socialista, ni feudalista. El pensamiento crítico no es de izquierda, ni de derecha, ni de centro. El pensamiento crítico es una herramienta filosófica que cualquier persona puede desarrollar y tomar distancia de las sectas, de las mentiras, de las mediaciones, de las manipulaciones. Por eso quiero compartirles a continuación otro hecho que se desprende de los atentados al Club El Nogal. Vamos a rastrear varios odios que ha habido en Colombia. Cómo nació el odio contra las guerrillas, cómo nació el odio contra la izquierda, el odio contra la derecha, y lo más importante, cuáles son los hechos que han marcado la historia del pensamiento crítico en Colombia, porque son varios, y esto se demuestra es con fuentes, con estadísticas y sobre todo con argumentos rigurosos. Así que vamos a tener una sesión muy cargada, y en la segunda parte les mostraré cómo nace esa serie de resentimientos en la sociedad colombiana.